Bienvenido una vez más a su canal Romney Online. En esta oportunidad, con un problema de dinámica de 3 bloques, leyes de Newton, que me solicitaron. El problema dice así. En la figura, la masa M2, esta masa 2, tiene 10 kilogramos. Se desliza sobre una plataforma sin rozamientos. Aquí no tendremos fricción. Los coeficientes de rozamiento estático y cinético entre M2 y la masa M1, que es de 5 kilogramos, menor, me dan los dos coeficientes, ¿no? Son respectivamente mu sub e, pues hay personas que llaman mu, letra griega, mu sub e, es de estático en español, 0.6, y mu, c, o cinético, en 0.4. Hay unos que utilizan s, static, y k de kinético, cuando lo hacen en inglés. ¿Cuál es el valor máximo de M3 si M1 se mueve con M2 sin deslizamiento? O sea, M1 viene con M2 como si fuera un solo cuerpo, ¿no? Eso es gracias al coeficiente de fricción estático. Porque M3 puede tener un valor muy grande que hace que la masa 2 se desplace bruscamente y la masa 1 se mueva sobre la 2. Ya yo tengo un video con esos casos cuando se desplaza o se desliza. Los invito acá en las tarjetas y al final del video le voy a dejar la sección completa para que revisen cuáles son esos casos cuando hay deslizamiento. Porque este problema no habrá deslizamiento entre M1 y M2. Pero vamos a ir poniendo los datos para comenzar, ¿no? Lo primero es que la masa 1 es de 5, la masa 2 es de 10, la masa 3 máxima para que se muevan juntos, porque va a haber un valor que a partir de allí ya el M1 va a empezar a deslizar. O sea, ya vence el coeficiente de fricción estático, porque para este problema solo vamos a utilizar el coeficiente de fricción estático, el otro no se utiliza. El otro se utilizaría si M1 desliza. Al final haré un comentario al respecto. O sea, un profesor o exámenes normalmente te colocan los dos para que veas, para que tú digas cuál vas a usar. O puede ser que haya varias preguntas. Entonces, esta pregunta no lo utiliza, pero hay una pregunta, un literal B, otra pregunta, y utiliza el cinético si hay movimiento de M1 sobre M2. Pero aquí no habrá deslizamiento M1, M2. Y M2 no tiene fricción. O sea que los valores de masa, si sean muy pequeños, hace que esto se mueva. Al no haber fricción, es muy fácil moverlo. ¿Ok? Ahora, comenzamos con los diagramas de cuerpo libre. Vamos a tomar M1 y M2 juntos, pero el diagrama es de M1. Yo dejo M2 porque quiero resaltar algo, fíjate. La normal 1, la fuerza normal, es una fuerza de contacto de tercera ley de Newton, porque la normal 1 es la fuerza de contacto que le ofrece M2 a M1. O sea, se da en el contacto de las dos superficies y es perpendicular. O sea, que esta normal 1 es gracias a M2. M1 está sobre M2, entonces M2 le hace una resistencia, una fuerza de oposición en normal 1, que luego, por tercera ley de Newton, de acción y reacción, se va a reflejar a M2, la misma magnitud, pero con sentido opuesto. Misma magnitud y dirección, perpendicular, pero con sentido opuesto. Ya lo veremos en M2. El peso 1, ese sí no hay problema, siempre el peso va dirigido verticalmente hacia abajo, es la masa por gravedad. Ahora fíjate, ahora viene la parte interesante. Si hay un coeficiente de fricción estático, hay una fuerza de fricción estática. ¿Hacia dónde va? Eso es lo que muchos estudiantes a veces les cuesta entender un poco. Fíjate. Estos dos bloques se mueven hacia la derecha, porque el M3, obviamente por gravedad, hace que todo el sistema se mueva hacia la derecha y el hacia abajo. Yo siempre hablo de los ejemplos cuando una persona va en un bus, en un transporte público. Imagínate que el M2 es la base, es el transporte público y tú eres M1, estás sobre el transporte público. Cuando arranca de golpe el bus o donde estás, tú tiendes a irte hacia el lado contrario por la reacción del movimiento. O sea, al moverse M2, M1 quiere irse hacia atrás. ¿Ok? Pero no lo hace porque hay una fuerza de fricción estática que hace que se mueva hacia adelante y acelere con el sistema. Si estás en el bus y el bus arranca hacia la derecha, tú te quieres ir hacia la izquierda, o sea, si lo estamos viendo de manera lateral. ¿Ok? Tú tiendes a irte hacia atrás. Entonces, el movimiento de M2 por la cuerda, la tensión, hace que M1 quiera irse o deslizarse en sentido contrario. Pero no lo hace, porque la fuerza de fricción estática le hace una adherencia, una fuerza acá, que hace que él se mueva con M2. Y esa fuerza de fricción va en contra del posible movimiento de M1, porque la fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento del cuerpo, y paralelo a la superficie de contacto. Ese M1 se quiere mover hacia la izquierda, pero la fuerza de fricción evita eso y hace que se mueva hacia la derecha con M2. Esa es una de las partes más curiosas de explicar. ¿Ok? Entonces, cuando un bloque está sobre otro, esto lo utilizan mucho los profesores. Teniendo ya, o sabiendo que cuando no se mueve, entonces la fuerza de fricción va hacia la derecha porque es la que hace que acelere M1. Porque M1 acelera.
pero acelera con todo el sistema. O sea, este sistema tiene una sola aceleración, porque M1 va pegado con M2 y M2 va unido a una sola cuerda M3. Entonces, todos tienen la misma aceleración. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que es vertical. Es 0 porque aquí no hay movimiento, o sea, no es masa por aceleración, aquí no hay movimiento. Vamos a asumir positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, ¿ok? O sea, la normal 1 menos el peso 1, positivo o negativo. El peso pasa a la derecha. Recordemos que peso es masa 1 por gravedad. Para este video, la masa 1 obviamente es 5 kilogramos, perdón. La gravedad la voy a usar 9.81 metros por segundo cuadrado. Tú lo puedes usar 9.8 o 10. O sea, el problema más que todo es para que entiendas el proceso. Tú puedes cambiar los valores, puedes utilizar otras notaciones, por ejemplo, la normal 1, hay profesores que ponen en normal 1,2 o normal 2,1, porque es la 2 sobre la 1. O sea, no hay problema. Ustedes pueden modificar a gusto, el proceso es lo más importante. Esto multiplicado 5 por 9.81, tenemos una normal 1 de 49.05 kilogramos por metro segundo cuadrado en Newton. Y utilizaré para el video el punto como separador de decimales. Depende del país que me estén viendo, quizás utilicen la coma. Aquí es punto, punto, pero para este video es punto. Si quieres usar coma, no hay problema. Ahora vamos a utilizar, o vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Resulta que M1 no se mueve respecto a M2, pero sí se mueve respecto al sistema. O sea, él acelera. Él no está estático. Respecto a M2 es una cosa, pero él se mueve con el sistema. De hecho, como todo el sistema acelera, de aquí es que vamos a obtener la aceleración. Porque la fuerza que hace que él se mueva hacia la derecha es la fuerza de fricción estática, la fuerza de fricción 1. La llamo 1 porque es de la masa 1, porque no hay 2, o sea, no hay más, pues. Tú la puedes llamar fuerza de fricción si quieres. Y es positiva porque, fíjate, todas las fuerzas que vayan a favor del movimiento se colocan positivas. Ese es el criterio para este video. Fuerzas a favor del movimiento aceleran al cuerpo. Por eso que lo coloco positivo. Igual a masa 1 por aceleración. Y la fuerza de fricción, recordemos que es el coeficiente de fricción estático por la normal. ¿Ok? Siempre el coeficiente de fricción por la normal. Igual a masa 1 por aceleración. Lo que hice fue que la fuerza de fricción la desglosé, se expande en coeficiente de fricción por la normal. El coeficiente de fricción es adimensional, 0,6. Recuerden que el cinético no se usa porque no hay deslizamiento entre ambos. Si hubiese deslizamiento, usa el cinético. Pero cuando no hay deslizamiento, usa el estático. Porque evita que se deslice y se adhiere a la masa 2 y avanza hacia la derecha. Entonces tendremos 0,6, vamos a reemplazar, 49.05. No coloqué Newton por ahora, ¿ok? Aquí no estoy colocando las unidades, pero va a dar metros por segundo cuadrado. Este 5 es los 5 kilogramos. Entonces, al pasar a dividir, los kilogramos dividen y cancela estos kilogramos, ¿eh? De los newton, y queda metro segundo cuadrado. O sea, no hay problema. Puedes colocar las unidades si gustas. 0,6 por 49,05 es 29.43 entre 5. Acuérdate que aquí es newton entre kilogramos, cancela un kilogramo. Va a quedar 5.89 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Muy importante que vayan verificando con calculadora todo esto para que lo tengan en orden. Y esta es la aceleración del sistema. Ve que el problema no me pide la aceleración del sistema, pero yo lo calculo es para que tengan todo. Para que te des cuenta que cada masa calcula algo. La masa 1 calcula la aceleración. La masa 2, no quiero hacer spoiler, pero calcula la tensión. Va a calcular otra cosa. Y la masa 3 va a calcular la masa 3. O sea, su valor de masa, pues en kilogramos. ¿Ok? Ya tenemos entonces la aceleración del sistema, porque todos en este caso se mueven juntos. Ahora, vamos con la masa 2, que es esta misma, ¿no? Pero ya es porque la puse aquí y acá otra vez. Ok, hay una normal 2, que es la fuerza de contacto que se da entre la masa 2 y la superficie, que no la voy a usar en el problema, o sea, se tiene que colocar. No la voy a usar, ya bajé por qué. El peso 2, obviamente, creo que no hay problema, hacia abajo, siempre vertical. Y como se mueve hacia la derecha, ve que aquí la cuerda, o sea, la masa 3, ala con esta cuerda a estas dos masas. Para acá es la tensión. La tensión siempre se coloca saliendo del cuerpo y en dirección de la cuerda. Señores, estas son las tres fuerzas que tú puedes ver de la masa 2 claramente. El peso, la normal y la tensión. Pero resulta que como tiene una masa encima, la masa 1, hay dos fuerzas de tercera ley de Newton que se van a repetir en la masa 2, pero con sentido opuesto. La normal 1 se va a repetir aquí y va hacia abajo,
por la tercera ley. O sea, es la misma fuerza, la misma magnitud de la fuerza y dirección, pero sentido opuesto. Entonces, la normal 1, siempre que hay una masa sobre otra, la normal entre ellas se repite. Por eso es que hay textos que la ponen aquí 2-1, aquí la ponen 1-2 y dicen que las magnitudes son iguales. Pero este video lo estoy tratando de hacer lo más simple posible, ¿no? Ustedes adáptenlo a lo que el profesor les diga, no vaya a ser que les quite alguna puntuación por las notaciones. Y la otra es la fuerza de fricción, porque es una fuerza de contacto entre ambas también. Entonces, si en la masa 1 va hacia la derecha, por tercera ley de Newton, en la masa 2 va hacia la izquierda. Acuérdate que la masa 2, para moverla, hay una resistencia aquí que le hace la masa 1, entonces también le cuesta. O sea, la fuerza de fricción desacelera a M2, o sea, va en contra del movimiento de M2, porque M2 va a la derecha. Si tú quitas la masa 1, ¿ok? Ya no tendrás la normal 1, que le va a hacer como más peso, o sea, va a hacerlo como más pesado el sistema de las dos masas, y no vas a tener la fuerza de fricción acá. Entonces es más fácil que M2 se mueva. Entonces, la normal 1 y la fricción 1 van en la masa 2, pero en sentido contrario. Por eso es que es bueno hacer primero el diagrama de la masa pequeña de arriba, para luego en la masa 2 es más fácil ya reflejar por tercera ley estas dos fuerzas. Bien, ok. Ahora ve esto. Yo no voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y para la masa 2, porque no hay fuerza de fricción acá. Acuérdate que la fuerza de fricción es el coeficiente por la normal. Entonces, como no hay fuerza de fricción, la normal 2 no la necesito. Tú puedes hacer, si el profesor te pide la sumatoria, tú la haces. Pero para este problema es innecesario, porque no hay fricción. Entonces solamente hago sumatoria de fuerzas en X. Si tuviese fricción acá en el piso, ahí sí hago primero en Y para calcular la normal 2. Y luego cuando haga en X, la voy a necesitar, porque se va a reemplazar en la fuerza de fricción cinética. Esta sería cinética aquí, porque aquí se habría aquí hay deslizamiento. Pero me dicen que no hay fricción. Entonces, para esta masa no hago sumatoria de fuerza en Y. Quiero aclarar por qué. Pues mucha gente me pregunta en los comentarios, ¿por qué necesito sumatoria de fuerza en Y? Porque no hace falta. Si quieres la haces y te darás cuenta que la normal 2 no se utiliza, fíjate. Como la masa 2 se mueve hacia la derecha, fuerzas a favor del movimiento lo aceleran, tensión será positivo, menos la fuerza de fricción porque va en contra. Fuerzas a favor aceleran, fuerzas en contra desaceleran o frenan, igual a masa 2 por aceleración. Esta fuerza de fricción 1 es esta misma, o sea, es 29,43. Pero, bueno, para hacerlo con calma, otra vez, ¿ves? Coeficiente de fricción estático por la normal 1, no la normal 2. Esta fuerza de fricción es la roja, es la misma. Es este mismo valor. Y aquí masa 2 por aceleración. Quiere decir que aquí es 0,6 otra vez por 49,05. Y aquí la masa 2 es 10, acuérdate que es 10 kilogramos, por 5,89 la aceleración que ya tuve, que ya calculé. Estos dos valores da 29,43, ya lo sabíamos, mira, ya lo sabíamos. Y aquí da ruedas la coma, un lugar, da 58,9. Este 29,43 pasa a sumar, nos queda tensión es igual a 58,9 más 29,43. Por favor, verifiquen con su calculadora que de 88,33 Newton, ¿ok? Aproximadamente. Entonces, aproximadamente porque venimos redondeando decimales y la gravedad, entonces puede variar si cambias la gravedad y todo eso. Eso tenemos la aceleración y la tensión, que nadie me lo preguntó, pero es importante que lo tengan. Es importante porque un profesor te puede pedir, calcula la aceleración, calcula la tensión y calcula la masa 3. Normalmente cuando hay 3 masas, el profesor aprovecha a hacer 3 preguntas. Normalmente cada masa ofrece un valor o hace sistema de ecuaciones. Entonces es un problema que cada masa que vas haciendo te va dando valores. O sea, no se va generando ecuaciones. Hay problemas que generan ecuaciones hasta el final. Entonces tenemos dos valores que son, mira, estos son los valores más típicos en estos problemas de aceleración y tensión. Pero falta la masa 3. ¿Ok? Para que estas condiciones se den. Porque ve que aquí se generó las condiciones para que las dos masas se muevan juntas. Ahora falta la masa 3 para que eso sea cierto. Y sería el valor máximo, ¿ok? De la masa 3. Y lo vamos a analizar al final. Quiere decir que valores menores a eso, ¿ok? No hay problema, se desplazan juntos, pero valores mayores a eso, sí la masa 1 va a deslizar. ¿Ok? O sea, se puede hacer una segunda parte de la película en todo caso. Ok, listo esto, pongan pausa, tomen nota. Vamos entonces a la masa 3 para terminar, que es la más corta, de hecho, la más fácil, porque está en el aire, no está colgante. Continuamos. Muy bien, vamos con la masa 3. La masa 3 es la más fácil, de hecho, porque solo tienes peso, 3, y la tensión de la cuerda, que es la misma tensión de la masa 2, es la misma, una sola cuerda, porque las poleas, normalmente las poleas son sin fricción y sin masa, y la cuerda sin masa y todo eso. O sea que no se analiza
para este tipo de problemas que son los más simples, las cuerdas y las poleas, ¿ok? Solamente la fuerza que transmite la cuerda. El peso 3 va hacia abajo y la tensión es saliendo, va hacia arriba. Acuérdate que siempre es saliendo del cuerpo, pero recordamos que el movimiento es hacia abajo. La masa 3 va hacia abajo y es la que mueve el sistema. Solamente sumatoria de fuerzas en Y, pero aquí sí hay movimiento. Entonces masa 3 por aceleración. No se hace sumatoria de fuerzas en X, obviamente, no hace falta. Fuerzas a favor del movimiento o que aceleran al sistema, positivo. Menos fuerzas en contra o que desaceleran, negativo. Igual a masa 3 por aceleración. Pero yo no tengo la masa 3. Ve que peso 3 es masa 3 por gravedad. Menos tensión, masa 3 igual a aceleración. Tengo 2 veces la masa 3. ¿Qué sería lo ideal? Pasar esta masa 3 a restar y esta tensión a sumar. Sacamos factor común de la masa 3. Claro, ve, tú puedes reemplazar los números aquí. Y es más fácil. Pero para hacerlo diferente, vamos a hacerlo con letras. Factor común de masa 3 y esto paso a dividir. Pero con números aquí, ya lo que hace es sumar las masas 3 y despejar. O sea, lo puedes hacer de esa manera. Pero la masa 3 queda tensión entre gravedad menos aceleración. Para que lo tengan de otra forma, ¿no? Así tienen otra cara de la moneda. Porque hay profesores que trabajan a pura letra y al final es que reemplazan. O el problema es con pura letra también, ¿por qué no? Esperemos que no, ¿no? Pero sucede. La tensión ya la habíamos calculado, es 88.33. La gravedad es 9.81. Menos 5.89 de la aceleración. Todos estos valores los tenemos. Las unidades, bueno, Newton y abajo es metros por segundo cuadrado. Cancelar va a quedar kilogramo nada más. Cancelar solo queda kilogramo. Entonces, 88.33, 9.81 menos 5.89. Prende la cámara, que ya lo tenemos. Prende la cámara. Va a quedar 22.53 kilogramos. Kilogramos. Eso es lo que queda para la masa. Es el valor máximo. Ajá. ¿Qué significa? Rapidito un análisis. Porque física todo hay que analizarlo. Este es el valor máximo de la masa. Significa que de 0 o mayor que 0 a 22.53, o sea, valores menores que 22.53, el sistema se mueve, pero la masa 1 se mueve muy tranquilamente con las 2 al mismo tiempo, porque son valores pequeños, entonces es como un movimiento sutil, no hay problema. Pero si, por ejemplo, yo te digo, pregunta B, o siguiente pregunta, si la masa 3 vale 30 kilogramos, por ejemplo, ¿cuál sería la aceleración de la masa 1? O sea, ahí sí se pone interesante porque ya mayor que 22.53, si yo tuve una masa de 30, 40, 50, la masa 2 se va a mover de tal manera que la masa 1 también se va a deslizar. ¿Ok? Yo tengo ese caso, ¿no? De deslizamiento de masa 1 sobre masa 2, se los invito a verlo en la sección de mi canal. Entonces, si al profesor se le ocurre continuar este problema, darle una segunda parte y darle un valor a la masa mayor a esto, habría un deslizamiento, aquí habría el coeficiente de fricción cinético, y la masa 1 tendría una aceleración diferente a la de la masa 2 y 3, porque estas dos sí siempre van juntas. Y sería otro problema. Por eso es que este es el valor máximo hasta aquí. Mayores que eso, la masa 1 desliza. Porque va a acelerar demasiado rápido, entonces la fricción estática no va a aguantar. Y se mueve. Es cuando el bus arranca y tú te mueves dentro del bus hacia atrás, ¿no? Es importante eso, ¿no? Quiero dejar mi agradecimiento a todos los suscriptores porque de verdad está creciendo el canal con buenos comentarios. Ustedes me impulsan a hacerlo mejor. Trato de atender las consultas. Me llegan muchas consultas al correo y trato de ayudar en lo posible. Así que les dejo mi correo, mis redes sociales en la descripción del video acá para que te suscribas, like, comparte. Y aquí la sección de dinámica, pues revisa lo que vas a conseguir, ejercicios relacionados que te van a interesar. Gracias por su apoyo. Que la fuerza siempre nos acompañe y nos vemos en el próximo ejercicio.